Os invito a que abráis vuestras Biblias a Mateo capítulo 20, versículo 1 en adelante. Yo estoy leyendo de la versión de las Américas y vamos a ver aquí un principio importante y desarrollarlo a lo largo de esta charla. Tiene que ver con el llamado de Dios. Aquí dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y salió como a la hora tercera y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a estos les dijo, id también vosotros a la viña, y yo os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta y a la novena, e hizo lo mismo. Y saliendo como a la hora undécima, encontró a otros parados, y les dijo, ¿por qué habéis estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron, porque nadie nos contrató. Él les dijo, id también vosotros a la viña. Y al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta los primeros. Cuando llegaron a los que habían sido contratados como a la hora undécima, cada uno recibió un denario. Y cuando llegaron a los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado solo una hora, pero los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo él, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Esta parábola nos enseña una verdad muy importante. La verdad es que hay un hacendado, que en este caso representa al Eterno, bendito sea, que sale a buscar obreros para su viña. Los obreros son los hombres en este caso. El Eterno está buscando obreros para su viña. Y él sale muy de mañana y el texto nos muestra que hay salidas fijas. A la hora muy de mañana es casi antes de que salga el sol. Vamos a decir más o menos a las 6 de la madrugada en Israel. Y el sol, vamos a decir que baja a las 6 de la tarde. Entonces son 12 horas de trabajo, desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Y entonces él sale a la hora de salir el sol para contratar obreros para su viña, porque es el tiempo de la cosecha. Y hace un contrato con ellos, un trato de un denario, que es el salario de un día, lo justo. Ellos van a trabajar las 12 horas para conseguir un denario. Pero luego vemos que el mismo dueño de la viña sale 3 horas más tarde, la hora tercera, para conseguir otros obreros. Y luego el texto muestra que salió la hora sexta, que es al mediodía, y la novena, que es más o menos a las 3 de la tarde, y luego sale a las 5, la hora undécima. El texto, la parábola, trata en el nivel más simple de cómo Dios va a recompensar a las personas que le sirven y que Él tiene el derecho de decidir cuánta recompensa va a dar a cada uno. Y eso el propósito es animar a los que llegan tarde, que no pensemos que yo tenía que haberme entregado a Dios hace tiempo y como ahora falta poco, mi vida ya pasaron los años y he perdido la oportunidad de servir a Dios durante muchos años. Yo no sé si vale la pena entregarme a Dios ahora para evitar
este tipo de pensamiento, el Mesías dio esta parábola para enseñar que lo importante es trabajar al final. El que es fiel al final, o sea, en el momento del fin del día, cuando llega el día de las cuentas, la visitación del dueño, el rendimiento de cuentas, ¿quién está trabajando al final? Y vemos que todos reciben el mismo salario. No vamos a entrar en más detalles sobre este tema porque lo que yo quisiera sacar ahora es un poco diferente al mensaje principal de la parábola. Lo que quiero destacar son los tiempos de visitación o las horas de salida del dueño de la viña. Vemos que él no estaba saliendo todo el tiempo buscando gente. Él buscó obreros para su viña en ciertos momentos del día. Esto nos revela un principio divino. Hay momentos de visitación divina. Son como las olas del mar, que son comparadas con la gracia divina. Las olas vienen de vez en cuando, no es constante, sino hay una ola y hay un tiempo, incluso el agua va bajando por la orilla del mar, y luego viene otra ola y hay un chorro de agua que viene más arriba en la playa. De esa forma, la gracia de Dios trabaja. Dios sale en ciertos momentos a buscar personas que quieren trabajar para Él. Es un tiempo de llamado. Es un tiempo de buscar a las almas que quieren servir en su reino, quieren servir sus propósitos. Aprendemos de esta parábola que Dios está buscando hombres para trabajar en su viña, en su campo, en su reino. El reino de los cielos es semejante a esta parábola. Es decir, Dios tiene trabajo para los hombres y Él busca personas que quieran entregarse y trabajar para Él. Y hay una recompensa para los que se entregan a trabajar para Él. Y la parábola también nos enseña que lo más importante es trabajar al final. Que no importa si llegas tarde, hay una buena recompensa para ti si eres fiel hasta el final. Si eres fiel en tu entrega, en tu trabajo, en tu buscar el bien del que te empleó. No buscando tu propio bien, sino trabajar en su viña, en su reino, sometiéndote a sus principios, haciendo su voluntad. Entonces hay gran recompensa, aunque llegues tarde. Aquí vemos que Dios es un hombre, digo decir. Dios es un ser que busca al hombre. Dios busca al hombre. Vemos otros textos que hablan de lo mismo y quiero destacar ahora varios textos de las Escrituras, principalmente, realmente todas son de los escritos apostólicos, que hablan de los llamados y escogidos por el Eterno. Mateo 22:14 dice: porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Yeshua está hablando aquí y diciendo que muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Qué significa esto en lo práctico, en nuestra relación con Dios? Es decir, primero vemos que Dios va buscando donde hay personas que Él pueda llamar. Él hace un llamado. Venid a trabajar conmigo. Venid a entregaros a mis propósitos, a mi reino, a someteros a los principios de mi reino. Venid a estar conmigo. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Es decir, hay más personas llamadas que escogidas. ¿Quiénes son las personas escogidas? Hay una diferencia entre ser llamado y ser escogido. El llamado es algo más general. El escogido es entre los llamados, un grupo más reducido. ¿Quiénes son los escogidos de Dios? Los escogidos se encuentran entre los llamados. Y hay una diferencia entre los llamados que no fueron escogidos y los llamados que sí fueron escogidos. ¿Cuál es la diferencia? Es la respuesta de los llamados. Para ser escogido, tiene que haber una reacción adecuada al llamado divino.
el llamado tiene que reaccionar de forma adecuada para ser escogido. Es decir, cuando Dios escoge, no escoge al azar o según le dé la gana, sino hay condiciones. Dios es un Dios que trabaja según principios. No es un Dios caprichoso que se mueve por emociones o por lo que le dé la gana en este momento. Es un Dios que se rige por sus principios que Él ha establecido para su creación y para sus criaturas. Es decir, si uno es escogido es porque hay principios detrás de ese escogimiento de Dios. Entonces, el que es llamado y responde de forma correcta según los principios de Dios es escogido. Y el escogido es elevado por encima de los llamados. Son dos grupos. Muchos son llamados, pocos son escogidos. Es decir, el llamado de Dios está. Ven, entrégate, trabaja, sométete, haz lo que yo diga. Pero pocos son escogidos entre los que escuchan ese llamado. Y no es porque Dios tenga preferencia entre unos y otros, que le gusta más la cara de uno o el trabajo del otro, sino la respuesta del llamado determina si va a ser escogido o no. ¿Qué es lo que Dios busca? Busca corazones quebrantados, corazones humillados, corazones dispuestos, corazones sumisos, corazones que quieran hacer la voluntad de Dios y no la propia voluntad, que se entregan a los principios de Dios, a la voluntad de Dios, al deseo de Dios. Dicen no a sí mismos para cumplir la voluntad del Dios divino, del Dios eterno. Marcos 13 habla de los últimos tiempos. Vamos a pasar por varios textos y mirar cómo los escritos apostólicos hablan de estos principios vez tras vez. Marcos 13, 19 a 27 dice lo siguiente. Porque aquellos días serán de tribulación. Son los días antes de la venida del Mesías. Tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Vemos aquí que este grupo de los escogidos de Dios son tan preciosos para Él que Él está dispuesto a cambiar los tiempos de la historia humana por causa de un grupo de los escogidos. Por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días de la gran tribulación justamente antes de la venida del Mesías. Versículo 21. Entonces, si alguno os dice, mirad, aquí está el Mesías, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos mesías, falsos ungidos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios, a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Aquí vemos que el foco de la atención de Dios para los últimos tiempos son los escogidos. Y el foco de los falsos profetas, de las fuerzas del mal, de las fuerzas de engaño, son los escogidos de Dios. Y los falsos profetas, los falsos mesías, harán grandes señales, prodigios, para, si es posible, extraviar a los escogidos de Dios. Este grupo es un grupo bien importante en los últimos tiempos. Más vosotros, y Yeshua dice a los discípulos que están escuchando en ese momento, que son los judíos creyentes en Él. Más vosotros, estad alerta, ved que os lo he dicho todo de antemano. Así que Él cuenta como si los discípulos que Él está hablando con ellos en este momento fueran parte del grupo de los escogidos. Versículo 24. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces
verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aquí habla de los escogidos y, como vimos en el versículo 23, son los discípulos de Yeshua. Ellos van a pasar la gran tribulación, porque dice, después de esa tribulación sucederán estas cosas. El sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas irán cayendo del cielo y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes. Y en ese momento se reunirán a los escogidos, que van a estar en los cuatro puntos cardinales de la tierra, hasta el extremo del cielo. Es decir, van a haber escogidos del Mesías que van a ser reunidos por él en el mismo momento del regreso. Juan 15, versículo 10 al 21. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. 13. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre, en mi nombre, os lo conceda. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Yeshua dice a sus discípulos, vosotros no me escogisteis a mí. Aquí vemos el grupo de los escogidos. Ellos fueron llamados. Vemos en muchas ocasiones en los evangelios como el maestro va llamando a los discípulos que estaban en sus trabajos personales y los llamó. Y ellos dejaron todo y lo siguieron. Pero también llamó a otros y ellos tenían sus excusas para no venir en ese momento. Querían hacer otras cosas antes. Pusieron otras cosas como más importantes que el llamado divino y no fueron escogidos. Perdieron la oportunidad de ser parte de los escogidos. Ahora, Yeshua tomó la iniciativa de llamar a sus discípulos, porque él fue dirigido por su padre. Él no hizo nada por su propia cuenta. El padre estaba buscando discípulos para su hijo. Y el hijo estaba siguiendo las instrucciones de su padre, buscando discípulos. Y él encontró discípulos. Y él dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca. Y yo os escogí de entre el mundo. Es decir, si tú has sentido el llamado de Dios para entregar tu alma al servicio divino, entregar tu alma al reino de Dios, no es un asunto de interés personal. No es que tú hayas buscado a Dios, porque nadie puede buscar a Dios si Dios no le busca primero. Es
Él quien puso en tu corazón el deseo de buscarle. Era un tiempo de visitación. Era un tiempo cuando Él estaba llamándote y tú pensabas que tú le estabas buscando a Dios. Fue Él quien te estaba buscando a ti. Y Él te buscó con un propósito de servir en su reino, de servir sus propósitos. No buscaste a Dios para que Dios te ayude en tus problemas. Quizás así pensaste. Necesito a Dios porque tengo problemas. Y no entendiste que Dios te estaba buscando para algo superior. Él no vino a ti para resolver tus problemas. Él vino a ti para llamarte a su reino, donde Él gobierna, donde Él decide, donde Él pone las reglas. Y tú obedeces. Él te llamó a su reino. No te llamó a que tú fueras feliz donde tú estás. El que busca a Dios para sus propios intereses no entendió los principios del reino de Dios. Dios no existe para mí, yo existo para Él. Dios no fue creado para mí, yo fui creado para Él. Él me busca para servir sus propósitos. Yo no le busqué para que Él cumpla mis deseos. Tengo que cambiar mi forma de pensar en mi relación con Él. Hay dos tipos de personas que buscan a Dios. Los que buscan a Dios para que Dios satisfaga sus deseos personales. Tengo necesidad, por eso busco a Dios para que Él me supla mis necesidades. Y el otro grupo de personas son los que buscan a Dios porque entienden que Dios tiene un propósito con sus vidas y quieren cumplir con la voluntad de Dios y están dispuestos a negar sus propios intereses por los intereses de Dios. ¿Quién de los dos grupos? ¿Dónde estás tú en esos dos grupos? ¿Eres de los que buscan a Dios para que Dios supla tus necesidades? ¿O buscas a Dios para suplir las necesidades de Dios? ¿Quieres ser parte de su reino o quieres que Dios se someta a tu reino? Por supuesto, como ya estamos mirando el tema todo el mundo entiende ahora que para ser escogido uno tiene que pertenecer al grupo de los que buscan a Dios por los intereses de Dios. Y así eran los discípulos de Yeshua. Dejaron sus redes, dejaron sus negocios, dejaron sus familias. Pusieron al reino de Dios en primer lugar. Hacer la voluntad divina. Y todo lo demás tiene que someterse. Por eso, Yeshua dice, vosotros no me escogisteis a mí. Yo os escogí a vosotros. Y os designé para que vayáis y deis fruto. ¿Fruto para quién? Para el reino de Dios. Fruto para el que los ha escogido. Y que vuestro fruto permanezca. Es decir, habrá una recompensa eterna por haberse sometido a los intereses divinos. Y dice, yo os escogí de entre el mundo. Es decir, yo no vine a ayudarte en tu estilo de vida para seguir como estás, para seguir como los demás. Yo vine para sacarte del sistema en el cual tú estabas para que tú seas diferente al resto de las personas que te rodean. Te escogí de entre el mundo. Por eso la gente te odia, porque empiezas a ser diferente. Pero es porque has sido escogido por el Mesías y Él tiene propósito divino con esta designación, asignación. Hechos 2:39 dice, porque la promesa, es decir, la promesa de Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, la promesa es para vosotros. Pedro está hablando con los judíos y los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebrando Shavuot, Pentecostés, viniendo de todos los lugares del mundo. La promesa es para vosotros, los judíos, la promesa del Espíritu, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Aquí están incluidos los gentiles también. Es decir, la promesa del Espíritu es para los judíos, para los hijos de los judíos, y los que están lejos, que pueden ser los judíos y los gentiles, y luego para todos, tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y vamos a ver en otros textos que el llamado de Dios no es solamente para judíos, también para gentiles. Así que la promesa del Espíritu no es solamente para los judíos, sino para todos los que escuchan el llamado de Dios. Todos los que escuchan, ven a trabajar en mi viña, ven a servir mis propósitos, deja tu vida y entrégate a servirme. Romanos 1:1-7 dice, Pablo, siervo del Mesías Yeshua, llamado a ser apóstol,
Shaliach, apartado para el Evangelio de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, quien nació de la descendencia de David según la carne, y fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Yeshua, el Mesías, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado, Shlichut, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados de Yeshua el Mesías. Aquí podemos encontrar que los gentiles son llamados de Yeshua el Mesías. 7. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua el Mesías. Llamados de Yeshua el Mesías. Tú fuiste llamado de Yeshua. Aquí podemos entender el texto de dos formas. Llamados por Yeshua o llamados a ser de Yeshua. Las dos cosas son correctas. Dios te dio un llamado. Envió a su Hijo para llamarte. Tuviste un llamado. Dios te quiere. Te está llamando. Escuchaste la voz. Puede ser sentimental, puede ser por circunstancias, puede ser por textos de la Biblia. Muchas maneras. Dios puede hablar de muchas formas. Pero te llamó para venir a Él y para ser de Yeshua. Y no solamente eso, te llamó a ser santo. Te llamó a ser separado. Santo significa separado, dedicado, entregado. Por eso el mundo te odia, porque ya no sirves el sistema y los propósitos de este mundo, sino sirves el reino de Dios, los propósitos divinos. Fuiste llamado a ser santo, a ser separado, entregado, dedicado a los intereses divinos. Romanos 8, 28 al 33. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Para los que no son llamados, las cosas no cooperan para bien. Los que son llamados tienen un privilegio, que todas las cosas, incluso las malas, pueden ser utilizadas para el bien, porque Dios es grande para transformar las cosas negativas en bendiciones. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, no llamados conforme al propósito personal de cada uno. Tú fuiste llamado a un propósito superior a los deseos personales. Dios tiene propósito divino, tiene trabajo en su viña para ti y te llamó a trabajar. Por eso, si tú amas a Dios, todas las cosas que te pasan servirán para bien. 29. Porque a los que de antemano conoció, aquí dice que conoció, aquí tiene que ver con algo muy íntimo. Los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí hay mucha profundidad que no vamos a entrar ahora. Y dice 30. Y los que predestinó, a esos también llamó. Con otras palabras, el Eterno, en su conocimiento previo de quién eres, cómo vas a reaccionar ante el llamado, Él ya vio de antemano que tú ibas a decir sí al llamado, que tú ibas a reaccionar positivamente al llamado. Por eso, Él ya te predestinó de antemano. Antes de llamarte, sabía que tú ibas a decir sí al llamado. Por eso, antes de llamarte, te predestinó para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Y Él utiliza todas las cosas, todas, las que pasan en tu vida, las buenas y las malas, las que pasaron y las que pasan, con un solo propósito: forjar el carácter para que seas conforme a su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Aquí vemos el proceso de Dios. El llamado viene
Porque Dios te ha visto, te ha conocido de antemano. Por eso te predestinó y te llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Los declaró inocentes. ¿Por qué? Porque ellos respondieron positivamente a su llamado. Los justificó en el sentido de perdonó sus pecados y los declaró inocentes. Justificar es una palabra técnica de un tribunal. La justificación implica la declaración de inocencia. Dios te declara inocente cuando hay arrepentimiento y un llamado, una respuesta al llamado de Dios positiva. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Te dio su gloria. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió, el que no guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que acusa? ¿El acusador más poderoso de la creación de Dios? ¿Quién es? Satanás. Su nombre implica ser acusador. Y aquí dice el texto, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es decir, los que respondieron correctamente al llamado, los que se sometieron a su reino, los que se arrepintieron de sus propios intereses, de sus pecados, de haber vivido para sí mismos. ¿Quién puede acusar a estos escogidos? Si Dios, que es el juez supremo, ha declarado, ha pronunciado una sentencia de inocencia como juez supremo, el acusado es inocente. Satanás no puede acusar. Y estos son los escogidos de Dios, los que reciben la justificación, porque respondieron positivamente al llamado, según los criterios de Dios. Romanos 9, 23, la segunda parte y 24. Los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Es decir, nosotros, a quienes también llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Es decir, hay vasos de misericordia. Pablo está comparando el mundo con una casa, donde hay dos tipos de vasos, los vasos de honra y los vasos de desecho y de deshonra. Y él dice que los vasos de honra son los vasos de misericordia que reciben de Dios. La misericordia de Dios son los que fueron llamados, tanto de judíos como de gentiles. Ellos se convierten, en el momento de responder al llamado divino, en vasos de misericordia, que Dios preparó de antemano para su gloria, para gloria. Es el futuro de los vasos de misericordia, como hemos visto también en Romanos 8. Los que justificó, a esos también glorificó. Es el proceso. El proceso es ser conocido de antemano, ser predestinado a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, ser llamado, ser justificado y ser glorificado. Es el proceso. 1 Corintios 1, 1 al 3 y 9. Pablo, llamado a ser apóstol de Yeshua el Mesías por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la congregación de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Mesías Yeshua, llamados a ser santos, llamados a ser santos. Dios llamó a estos gentiles a ser santos en el sentido de apartados de lo impuro, del pecado, del mundo, dedicados, entregados a los propósitos divinos, a servir el reino de Dios. Con todos los que en cualquier parte invocan el nombre del Señor Yeshua el Mesías, Señor de ellos y nuestro, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua el Mesías. Versículo 9 dice, fiel es Dios por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Yeshua el Mesías, Señor nuestro. Aquí vemos que el llamado implica no solamente servir a Dios, sino a tener una relación íntima con su Hijo Yeshua el Mesías. El llamado es tener
una relación íntima con Yeshua. Dios te llama a tener una relación íntima con Yeshua. Eso está implícito en el llamado y en ser escogido por Dios. 1 Corintios 1, 22 al 25. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos al Mesías colgado en un madero, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Mesías es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Aquí vemos que los llamados están entre los judíos y los griegos, y en el lenguaje de Pablo implica todos los gentiles. Esa palabra griegos es como decir los no judíos. Es decir, Dios llama a personas entre los judíos y entre los gentiles. Muchos son llamados entre judíos, muchos son llamados entre gentiles. Y aquí dice que los llamados, y esto implica en el pensamiento de Pablo, los que respondieron al llamado, los que dijeron sí al llamado de Dios y se entregaron, dejaron todo para seguir ese llamado. El Mesías se convierte en poder de Dios y en sabiduría de Dios para este grupo de personas. El Mesías se convierte en poder de Dios y sabiduría de Dios para los llamados de Dios. 1 Corintios 7, 17 al 31. Fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Según Dios llamó a cada cual, así ande. Aquí Pablo está hablando de matrimonio, está hablando de circuncisión, está hablando de la situación de los esclavos y otras. Y en este caso, este principio es en primer lugar para lo de la circuncisión. Si uno es llamado, es decir, a la salvación, a servir a Dios, como no judío. Pablo dice que no se haga judío. Vamos a seguir leyendo. Según Dios llamó a cada cual, así ande. Y esto ordenó en todas las congregaciones. Fue llamado a alguno ya circuncidado, es decir, uno fue llamado como judío a ser del Mesías. Quédese circuncidado, es decir, debe vivir como un judío estricto y no cambiar su vida y vivir como un no circuncidado. Tiene que vivir como judío. Fue llamado alguno estando incircuncidado. Uno fue llamado a ser salvo, a ser parte del Mesías, siendo incircuncidado, siendo gentil. No se circuncide. No se circuncide. El no judío, según Pablo, no tiene que circuncidarse porque él fue llamado como no judío, no circuncidado. Recibió el llamado y debe quedarse en el estado que tuvo cuando fue llamado. No se circuncide. El que predica otra cosa no está siguiendo la enseñanza de Pablo, no está siguiendo la enseñanza de los emisarios del Mesías, Yeshua, y está pervirtiendo el Evangelio. Si uno fue llamado a la salvación, a ser discípulo del Mesías, Yeshua, como no judío, no se circuncide en la carne. Versículo 19. La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión. Está hablando aquí de otra dimensión superior en la voluntad divina. La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Es decir, la circuncisión, es decir, los judíos tienen que guardar los mandamientos de Dios. La incircuncisión, los no judíos, tienen que guardar los mandamientos de Dios que son para los no circuncidados. Hay mandamientos de Dios para los circuncidados y hay mandamientos de Dios para los no circuncidados. Entonces, la circuncisión en sí no es lo importante, sino guardar los mandamientos de Dios. 20. Cada uno permanezca
en la condición en que fue llamado. Fuiste llamado siendo esclavo. No te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es del Mesías. Comprados fuisteis por precio, no os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Vamos a volver a 1 Corintios 1, leyendo los últimos versículos ahí, 26 al 31. Dice: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Vemos que el llamado y el proceso de escogimiento de Dios, en primer lugar, es para los que no son muy considerados en este mundo. Versículo 30 dice: mas por obra suya estáis vosotros en el Mesías Yeshua, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Pasemos ahora a 1 de Pedro 2:20. Dice lo siguiente: pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados. Mira aquí, Pedro está diciendo: vosotros habéis sido llamados para soportar con paciencia los sufrimientos. Pues también el Mesías sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Vaya, el llamado implica sufrir. Dios me ha llamado a sufrir. El llamado de Dios incluye el camino de sufrimiento. Para este propósito habéis sido llamados. ¿Para qué propósito? Para sufrir cuando se hace lo bueno. Y esto es haciendo lo mismo que el Mesías. Sufrió dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. 22. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. A quien cuando le ultrajaban, o sea, le estaban provocando, no respondía ultrajando o provocando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Esta es la forma que debemos reaccionar, así como Yeshua reaccionó ante los que le insultaban. No insultó de vuelta. Los que le maltrataban, no maltrató de vuelta. Los que le amenazaban, no amenazaba de vuelta. Sino él dejó todo en las manos de Dios, en aquel que juzga con justicia, porque él sabía que Dios hará justicia, que Dios juzgará a cada uno conforme a sus obras, así que yo no voy a hacerlo, lo dejo en las manos de Dios. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que muramos a los pecados y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Efesios 4, del 1 al 4, dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Hay una vocación, hay un llamado, y debemos vivir dignamente conforme a ese llamado, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo
y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Es decir, el llamado implica un estilo de vida. Fuiste llamado a servir en la viña de Dios, y en esa viña hay un comportamiento según las normas divinas. Y fuimos llamados a vivir un estilo de vida como el Mesías, con humildad, mansedumbre, paciencia, soportando a otros, preservando la unidad del Espíritu. Y también en este llamado está la esperanza, que tenemos la misma esperanza de la resurrección de los muertos y de poder estar en el reino mesiánico. Colosenses 1:15. Y que la paz del Mesías reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Aquí el llamado implica ser parte de un cuerpo, un solo cuerpo, el cuerpo del Mesías. Mi llamado no es ser parte de una congregación, una iglesia local. Mi llamado es ser parte de algo mucho más grande que lo que yo estoy viendo delante de mis ojos. El cuerpo del Mesías, un solo cuerpo, que son todos los que han nacido de nuevo, forman parte del cuerpo del Mesías, y fui llamado a ser parte de ese cuerpo. Por eso debo guardar la paz. Debo permitir que la paz reine en mi corazón juntamente con los que son del Mesías, y tenemos que trabajar mucho para mantener esa paz. Es un llamado. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice: pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados, por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios nos ha escogido. Aquí dice Pablo: vosotros los de Tesalónica, gentiles, habéis sido escogidos desde el principio para salvación, para ser parte de la eternidad en el reino del Mesías. Colosenses 3:12 al 15. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, como el Mesías os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz del Mesías reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Vemos aquí otra vez que el llamado es ser parte de un solo cuerpo, de ver a los hermanos en el Mesías como una unidad, una sola unidad. No hay muchas iglesias de Dios, no hay muchas congregaciones de Dios, hay una sola, y está repartida, tiene muchos grupos, muchos diferentes lugares donde se manifiesta, pero es una sola. Desde el cielo, el cuerpo del Mesías tiene muchos miembros, una mano, un brazo, un ojo, muchos miembros tiene el mismo cuerpo, pero es uno solo. Somos escogidos de Dios, por eso debemos vivir en un nivel de amor y entrega en ese cuerpo en el cual estamos. El último texto está en Revelación 17, versículo 14, la segunda parte dice: Él, el Cordero, es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Los que están con el Cordero son los llamados, los escogidos y los fieles. Aquí tenemos los tres grupos, los que van a gobernar durante 1000 años con el Mesías y luego durante toda la eternidad. Son los llamados y los que han respondido correctamente al llamado. ¿Llamados a qué? A todo lo que hemos dicho. A servir a Dios, a dejar sus propios intereses por un lado y entregarse totalmente a los intereses de Dios. Llamados a sufrir, llamados a ser parte del Mesías, llamados a ser parte de un cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Llamados a los propósitos divinos. Hemos tomado la decisión de responder al llamado y no buscar nuestros intereses, sino los de Él,
Por lo tanto, fuimos escogidos, fuimos separados, fuimos tomados por Él como un grupo electo. Él tomó la decisión de escogernos y a nosotros nos toca ser fieles. La fidelidad hasta el final es la que cuenta. Lo que aprendimos en la parábola, los que trabajaban al final fueron los recompensados. Algunos habían estado trabajando todo el día. Imagínate, si hubieran estado trabajando 11 horas, los que empezaron a la primera hora de la mañana, y dejaron de trabajar, se fueron a casa. Entonces, perdieron el momento de la visitación, de la entrega de la paga. Los que trabajaron al final fueron recompensados. Los que fueron fieles hasta el final recibieron la recompensa. Entonces, si fuiste llamado, no tiene ningún sentido si no hay una respuesta de entrega a ese llamado. Entonces fuiste escogido. Muy bien. Dios te escogió según su propósito para servir sus intereses. Fuiste escogido. Muy bien. Ahora te toca ser fiel. Y tienes que ser fiel hasta el final. Como está escrito, el que permanece hasta el final será salvo. No importa si fuiste llamado y escogido y empezaste bien y luego fallaste. No tiene ningún sentido. Es el que es fiel al final que va a ser recompensado. Así que, ánimo, busca los intereses divinos y Él te dará una gran recompensa. No solamente vida eterna, sino también una posición de responsabilidad, de confianza, de gloria en su reino, en el cual todos queremos estar, ¿verdad? Estas tres cosas, llamados, escogidos y fieles, son las que caracterizan a los que van a estar con el Cordero eternamente y para siempre. Primero, llamados. Dios te llamó a servir en su reino, a servir sus propósitos. Dejaste todo por ese llamado. Por eso Dios te escogió. Fuiste elevado por encima del resto de los llamados, porque no todos los llamados son escogidos. Solamente los que están dispuestos a entregarse totalmente a los propósitos divinos son escogidos. Y luego la última parte, para poder ser parte del reino mesiánico, para eternamente y para siempre, y estar con el Cordero siempre, es la fidelidad. Los fieles son los que están con el Cordero. No es suficiente empezar bien y luego terminar mal. Pero como vimos en la parábola, podemos empezar mal y terminar bien. Si tú empezaste mal, no es demasiado tarde. Puedes empezar en la última hora incluso. Pero no esperes porque no sabes cuál es la última hora. Responde ahora a su llamado para que seas parte de los escogidos y que seas fiel. La fidelidad es la que da recompensa. Es fiel. La persona que es fiel al final recibe la recompensa, como vimos en la parábola. Si eres fiel hasta el final, salvarás tu alma. Fiel al Mesías, fiel a los propósitos de Dios, fiel en la entrega, fiel en los sufrimientos, etcétera, etcétera. Entonces, parte de esta fidelidad es la entrega de todo, todo. Mi tiempo le pertenece, mi dinero le pertenece, mis prioridades le pertenecen, mi trabajo le pertenece, todo. Mi cuerpo le pertenece. Cuando yo bajé a las aguas, yo morí de mí mismo para vivir para el Mesías y quiero ser fiel a ese compromiso para siempre. Hay dos áreas que podíamos sacar que son importantes. Hay muchas más, pero terminando con esto. El tiempo le pertenece a Él y el dinero le pertenece a Él. Cuando yo aparto el Shabbat, lo dedico una vez por semana, desde la puesta del sol el viernes hasta la puesta del sol el sábado. Ese tiempo es dedicado al servicio divino. Y también las fiestas de Dios. Me dedico a celebrar las fiestas con Él. Entonces, estos tiempos señalados que Dios dio a Israel sirven para dedicar el tiempo a Dios. Si yo entrego el Shabbat y me dedico todo el Shabbat de una forma especial a Hashem, todo el resto de la semana también va a ser dedicado a Él. Yo vivo para Él, trabajo para Él, como para Él, duermo para Él. Tengo relaciones con mi esposa para Él. No puedo desconectarme de Él en ningún momento. El que no guarda el Shabbat está mostrando que quiere ser dueño de su tiempo.
y no se somete al reino de Dios. Segunda cosa es la economía. El diezmo fue dado como un principio de mostrar que todo lo mío es tuyo. 10 simboliza la totalidad. El principio del diezmo viene del paraíso. Adán tenía que trabajar todos los árboles y podía comer de todos los árboles menos uno. Es decir, trabajaba un árbol, pero no tenía el derecho de comer de ese trabajo, de ese árbol. Y fue precisamente el pecado que se introdujo en el mundo cuando Adán comió de algo que tenía que trabajar sin comer. Es como comer del diezmo, aprovecharse de lo que yo tenía que trabajar sin comer. Y eso fue el pecado. Más adelante vemos que Abraham dio el diezmo a Melquisedec, que era el rey y sacerdote en Jerusalén, el diezmo de todo lo que tenía. Es un principio de mostrar que todo lo mío es de Dios, porque 10 simboliza la totalidad. Lo vemos cuando Abraham oró por Sodoma y Gomorra. 10 hombres podían salvar toda la ciudad. 10 hombres justos representarían a toda la ciudad. El 10 simboliza la totalidad. 10 mandamientos simbolizan toda la ley. Con 10 palabras Dios creó el mundo. Así que cuando doy el diezmo estoy diciendo toda mi economía es tuya. Todo mi dinero te pertenece. Soy un administrador, no soy el dueño de nada. El que no da el diezmo no reconoce a Dios en su economía. Piensa que Él es el dueño de los bienes y de esa forma pierde la bendición y no puede servir a Dios. No podemos servir a Dios y las riquezas. Y el que no da el diezmo está mostrando en lo práctico que el Dios de él no es el Dios de Israel, es el Dios del mamón, el Dios del dinero. Porque si yo entregué todo a Él y Él me pide el diezmo como señal de que todo le pertenece, y no le estoy dando esa señal, estoy diciendo en el mundo espiritual que yo hago lo que me dé la gana con mi dinero, que es mío, no es tuyo. Yo no soy administrador, yo soy dueño. Entonces no estoy sometido al reino, no estoy sirviendo a Dios con mi economía. Entonces la bendición de Dios no va a estar. Él no va a mantener su cielo abierto sobre mi economía y tendré problemas económicos. Puedo escoger, pero habrá consecuencias de lo que escojo. Entonces el diezmo y el Shabbat son dos principios muy importantes para mostrar a Dios y para entrenarse a sí mismo y a la familia que estamos sometidos al reino de Dios, no a nuestros propios intereses. Me entregué a Él para Él. Dios no fue creado para mí, yo fui creado para Él. Por eso descanso en Shabbat y doy mi diezmo. Hashem nos bendiga a todos.